Tras pasar varios años exiliado en Estados Unidos, Ibrahim decidió volver a Dohuk, su ciudad natal, hace ya más de 3 años. La pasada primavera inauguró un negocio por el que nadie apostaba en un principio, un centro de spa y fitness. Se llama Gerdun y es el primero de estas características en el Kurdistán de Irak. It's a fitness center, fitness and health and spa center in a way, but it also has a billiard hall and a restaurant. The fitness center gives the opportunity to actually come and work out, become healthy, and then the billiard hall is a place where younger guys come and actually play, for leisure. So. El joven empresario asegura que el suyo no es un negocio dirigido exclusivamente a los más pudientes. Aún así, todavía habrá que esperar a que proyectos como Gerdun lleguen a cuajar en un lugar donde la palabra ocio resulta prácticamente desconocida. Tras los árabes, los persas y los turcos, los kurdos conforman el cuarto grupo étnico de todo Oriente Medio. Hablamos de la mayor nación sin Estado del mundo. Cerca de 40 millones de personas repartidas entre las fronteras de Turquía, Siria, Irak e Irán. Tras la Primera Guerra del Golfo, los kurdos de Irak han gozado de un fuerte grado de autonomía. La reconstrucción de una región arrasada por el régimen de Saddam Hussein sigue en marcha, y hoy el Kurdistán de Irak es la zona más segura de un país asolado por la guerra y la violencia sectaria. En Irak, los kurdos suman alrededor de 5 millones y viven principalmente en el norte del país. La mayoría de ellos son musulmanes suníes, pero el Kurdistán de Irak acoge también a cerca de 500.000 kurdos yesidíes, cuyo culto preislámico es considerado por muchos como la religión original de todos los kurdos. Independientemente de su credo, los kurdos de Irak se agrupan en torno a una sociedad aún tribal, donde el clan prevalece sobre el individuo y donde la mujer sigue esclavizada en una sociedad fuertemente patriarcal. A esta rígida estructura medieval hay que añadirle una administración local sobre la que se cierne la sombra de la corrupción más rampante. Resulta cuando menos llamativo el que una región que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo carezca aún de las infraestructuras más básicas y que la mayoría de su población viva bajo el umbral de la pobreza. Pero estos no son más que los problemas más visibles, los más evidentes de los kurdos del sur. El Kurdistán de Irak es, junto con Afganistán, una de las zonas más minadas del mundo. Los 8 años de la guerra con Irán, la insurrección kurda y el temor a una invasión que había de llegar desde el norte, desde Turquía, convirtieron esta tierra árida en un enorme campo de minas. Se estima en millones el número de explosivos enterrados aquí por Saddam Hussein durante sus más de 3 décadas en el poder. Pero mucho más importante que una cifra que nadie conoce es la localización exacta de estos letales artilugios. Ahmed Ali conoce muy de cerca la terrible realidad de las minas.
A los 6 meses de trasladarse con su familia a la casa que había construido él mismo, le dijeron que sus cimientos descansaban sobre una tierra sembrada de explosivos. Ahmed Ali vive virtualmente sobre uno de los 6.000 campos de desminado abiertos en el Kurdistán de Irak. Este se encuentra a escasos kilómetros de la frontera turca, y los expertos lo han catalogado como de máxima dificultad. A escasos metros de una vivienda, su terreno escarpado dificulta la labor de los desminadores, lo mismo que el arbusto que cubre gran parte de su superficie. Se trata de un trabajo lento, laborioso y, sobre todo, muy peligroso. Un paso en falso se puede pagar aquí muy caro. La mayoría de los artefactos enterrados en el Kurdistán de Irak están fabricados en países desarrollados: Estados Unidos, Rusia, Suecia. En este campo en concreto las minas son de factura italiana. Iraqi Kurdistan region, the estimation is over 2 million mines. The most dangerous areas are along Iranian border and Turkish border. La jornada de trabajo dura 7 horas, 6 durante el Ramadán. La tensión inherente a este trabajo, cubiertos con un pesado equipo bajo el sol de Mesopotamia, hace que los desminadores tengan que parar a menudo para descansar y, sobre todo, para hidratarse. La mayoría de ellos son jóvenes locales como Nirwar. Arriesgan su vida a diario por un sueldo que no llega a los $500 mensuales. Como cada día, Nirwar y Ahmed Ali se reúnen al final de la jornada. Llegará el día en el que los desminadores den por finalizado su trabajo y abandonen el lugar. Pero ¿quién le garantizará a Ahmed Ali que la tierra sobre la que corren sus hijos está ya limpia del todo? La estatua de Saladino, aquel kurdo que derrotó al ejército cruzado en Oriente Medio, custodia la entrada a las antiguas murallas de la ciudadela de Erbil. Nos encontramos junto a las ruinas de la antiquísima Arbela, desde la que partieron los Reyes Magos, muy probablemente kurdos, a llevar sus ofrendas al niño que había nacido en Palestina. Más adelante, Erbil se convertiría en una escala obligada en la ruta de la seda, y hoy es la capital administrativa del Kurdistán de Irak. A pesar de su estatus político, sus milenarias murallas son víctimas de la indiferencia hacia un pasado que, si bien se reivindica, no se protege como cabría esperar. Y es que es la mera supervivencia lo que concentra la atención del más de 1 millón de personas que viven en esta urbe. Los coches de lujo se abren paso entre carros tirados por hombres tocados con turbantes. Una elocuente metáfora de la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres. La sociedad kurda no es ajena a la globalización, como tampoco lo es a los embates de la geopolítica. Se habla de Bagdad y de Mosul, pero también de las montañas donde se libra otra guerra, la que enfrenta al ejército de Ankara y a los kurdos de Turquía desde hace décadas. خبیلناک این حتی تو داخلی کردستان ببید
çukuma Türkiye ile kadar iknina o PKK ko hatta ber PKK dahili Kurdistan'ı bibit. Erbil y el resto del Kurdistán de Irak es también refugio de antiguos miembros del PKK. Al haber pertenecido a la guerrilla, no pueden volver a sus casas en el Kurdistán turco y se ven obligados a quedarse al sur de la frontera. از 12 سالانه شورشگرتی دابیم یعنی ترکیه و 30 ساله ایریشا بردام کردم بنبری پکیکی پکیکی حزب نبود که مازن چیزش خلاص نبیتن اویریشال ترکیل سنبری پکیکی نکوش بر پکیکی تنی بود توای کرد جواک کرد همیه یعنی چیزا پکیکی خلاص نبیت چیزا جوی سرکفتن ترک دستخوانه نیتن یعنی کرد سواد یعنی مازن اگر قوات امریکی و یت عراقی آلی کاریا ترکیه نکن Türkiye neşeti yani ser PKK'ra şu netice vaygit. Karın ve bezim. Ante las presiones de Turquía, respaldada siempre por Estados Unidos, el gobierno de Erbil impone un bloqueo informativo sobre el macizo de Kandil, la principal plaza fuerte de la guerrilla. Desde diciembre del 2007, un dispositivo policial en los accesos a las montañas se encarga de que ningún periodista pueda dar fe de lo que ocurre realmente en un territorio que ni Turquía, ni Irán y ni tan siquiera Irak son capaces de controlar. Así las cosas, la guerra que enfrenta a kurdos y turcos queda hoy más silenciada que nunca. Amanece en el macizo del Kandil. Estas son las montañas que hacen de frontera natural entre Irak, Turquía e Irán. En territorio oficialmente iraquí se refugia la guerrilla kurda del PKK, que lleva más de 30 años luchando contra el gobierno de Ankara. Nadie sabe el número exacto de guerrilleros desplegados en estos escarpados valles. Ankara habla de 4.000, mientras que fuentes cercanas a la guerrilla sitúan la cifra en torno a los 10.000. Conocen perfectamente el terreno por el que se mueven y suelen recordar que ni Alejandro Magno ni Saddam Hussein pudieron controlar esta región situada en el centro geográfico de Kurdistán. No obstante, Ankara ha recrudecido su ofensiva en los últimos años, obligando a la guerrilla a abandonar sus antiguos campamentos y permanecer en continuo movimiento. Hoy, la esperanza de vida de un combatiente desde que entra en combate es de 5 años. La guerrilla no está formada exclusivamente por kurdos de Turquía. Muchos llegan de la vecina Siria e incluso desde Europa. Pero quizás lo más sorprendente sea la juventud de algunos de ellos. Yani Kürt gençlerinin de askere gitmemesi, tavır koyması, saflara katılması gerekmektedir. A diferencia de otras organizaciones armadas de Oriente Medio, el PKK es un movimiento de corte marxista y totalmente desmarcado de la religión. Digot yani em çava PKK tasvir bikin em çava PKK xalas bikin digot peyviste em peşa şervari nüh em bigrin lebere wiş bxwa card itiraf dike digot em nikarim bigrin. Bosan Tekin es el comandante en jefe del PKK en el macizo del Kandil. Nació en Urfa, una ciudad en el Kurdistán turco, y pasó 20 años en las cárceles turcas. Tiempo más que suficiente, dice, para leer las obras del Che Guevara o de George Orwell, de los que se declara profundo admirador por su espíritu internacionalista.
İdi em bejin li Bakur gelê Kurd nêzkî 6 şaraderî da dest xwe xistiye. Dîsa partiya xwe heye û bi hezaran saziyê xwe demokratik sivîl medenî hene. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos consideran al PKK como una organización terrorista. Una identificación con la que este mando militar no está en absoluto de acuerdo. Em dizanin ku nêzîkatiya dewleta Türk li hember serokapû hestiyê miriyê Guernica, qatiyamê Guernica niha li her derekê. Li Amedê, li Hakkariye, li Wanê, li Urfa, li Siirt, li Mûş, li her derekê serdanine. Çapa meniya ve hên jî dibe PKK terörist. Ji bo wî havî jî wek ku ev pirsgirêk sadece işte gerîla li Başûrê Kurdistanê hene, li Herêma Medya hene, wê ji xwe re dike gerekçe û êrişa dike. Va hem gelê Türk xapandine, hem gelê Ewropaya xapandine, hem mirovatî xapandine. A escasos metros del lugar donde el comandante del PKK hace estas declaraciones se encuentra la pequeña aldea de Leusa. Mushir, un campesino de la zona, camina entre los escombros de su casa destruida por la aviación turca. Es otra víctima colateral de un conflicto que parece no tener final. دومین جار ئەو ماڵی کوڕم بەڵام کوڕەکەم لەوێ نەبوو هات دومین جار لە خەستەیدا لە ماڵی کوڕەکەمیدا ئەمەش دەرچوون منداڵەکانمان دەرچوون بەخۆشم دەرچووم سێم جار هات لەو خانووی منیدا کە سێم جار لە خانووی منیدا ئێمەش ڕامان کرد کچەکەم لە زی ڕژنیدا هاواری کرد کە چووم لاقی لێو بووە سۆزان وڵا دوایە لەسەر بەتانی بردمانە سەرێ سارەکەیە نەبی قوڵاچ بەبێ لایەتی بردی وڵا تەلەفۆنیشم بۆ دیانان کرد بە بیریان و هاتم بردیانە دیانان لەوێ خوێنیان تێکرد دوایە بردیانە هەولێری خەستەخانەی MJC حەمەلیان کرد. Esta imagen de destrucción se repite por toda la zona. Pero un poco más al sur es la artillería iraní la que causa los mismos estragos entre la población civil. El hospital de Leusa había sido construido por el PKK y era el único de la región. Los medicamentos esparcidos por el suelo son hoy el triste recuerdo de una atención sanitaria que ya no es tal. Aquí nadie entiende la lógica de estos bombardeos sobre familias que viven de la tierra y el pastoreo. Si la simple supervivencia en estos recónditos valles ha sido siempre un reto en sí misma, hoy se ha convertido casi en un milagro. La mayoría de los lugareños de esta pequeña aldea han huido por miedo a nuevos bombardeos, que todos saben que ocurrirán. Tan solo unos pocos han regresado para reconstruir sus maltrechas casas.
Es el caso de la familia Taifuri, que está levantando su casa por segunda vez. La guerra ha convertido su vida en un ir y venir constante. Se resisten a abandonar la tierra de sus antepasados y aseguran que no dejarán atrás su pequeña aldea mientras permanezcan con vida. O lo que es lo mismo, que morirán en ella antes o después. Cerca de ellos vive la familia de Nerin. Su humilde casa de madera y adobe sigue aún intacta y todos se esfuerzan en seguir con su rutina diaria. Pero no es fácil conciliar el sueño bajo la amenaza constante de nuevos bombardeos. ئێستا ڕۆژانە لە ڕۆژانە فڕۆکە بەردەوامە لێ ئەدات ئەمە لە خەتەریات داینە خاچی خۆیتمان لەکوێ ژیان بکەین ئێستاش ڕۆژانە فڕۆکە لێ ئەدا بەردومان هەیە ینی ڕۆژانە بەردومان هەیە و فڕۆکە لێ ئەدات و ژیانمان لە خەتەریاتدایە خەڵک هەڵاتیە گوند نیوەی مایە نیوەی لێرەمایە. Son tiempos difíciles para todos, sobre todo para los más pequeños. Pero los hijos de Nerin y el resto de los niños de Kandil no han conocido otra cosa. De momento la escuela sigue en pie, por lo que no hay excusa posible para no acudir a clase. Mientras las llamadas operaciones transfronterizas turcas se siguen sucediendo casi a diario, Mushir y su familia se refugian en una improvisada chabola construida bajo un árbol. Si no son las bombas turcas, será el hambre o el frío del invierno el que los acabe echando definitivamente de su propia tierra. Estos niños son kurdos llegados desde la vecina Siria. Forman un grupo de baile llamado Ester, estrella en lengua kurda, y ahora mismo se están preparando para una actuación. Salahaddin es el padre de varios de ellos. Ha pagado las ropas de su propio bolsillo y su hija Berjuedan les ha enseñado a bailar. Salahaddin llegó al Kurdistán iraquí en 2006 con su mujer y sus 10 hijos. Huían de la terrible represión que sufren los kurdos bajo el régimen de Damasco. Han vivido desde entonces en Mokabri, un campo de refugiados al norte de Dohuk. Unas precarias tiendas distribuidas alrededor de una antigua comisaría de policía son su único refugio de las tormentas de arena y del frío del invierno. A pesar de las terribles condiciones a las que se ven abocados en este campamento, su vida es hoy mejor que aquella bajo la terrible represión del gobierno sirio. Según cuenta, no es fácil ser kurdo en Siria. ناوی من صلاح الدین خلیل بلویا بهتر تیم خویا کرن صلاح بلو لتربس بی ام سال 2004 هادنا كردستاني اوجي اجبو هناك رجيم سوري تعورشي داما ام عرب برداننا ففدو وحكومتها سوري دستي عربه بهتر قرت قالك شهيد جماچون كس كردانا ما نكت سجنيفا ام مجبور بون
إهانة ما قالك هات كرن أما مجبور بون أم هرن ولاتكي جبر الجماعة السوري أم باز بدن. Se calcula que los kurdos de Siria oscilan entre 1,5 millones y 3, según la fuente. No obstante, nadie lo sabe a ciencia cierta, porque Damasco no reconoce la existencia de dicho pueblo en la República Árabe. El gobierno de los Assad llegó incluso a descontar a decenas de miles de ellos del censo en 1961. A esta casta de indocumentados, de parias entre los parias, se les conoce por el sobrenombre de Maktoum, nada, en lengua árabe. Se cree que hoy pueden rondar los 300.000. للسوري أفناكي ناس نمامنا صدو 50,000 وكفيناكي بيت جنسينا ام تحقيمانينا نا جنسي نا باسبور مرد درت كبينا جواز تشتق مردنا كبي حتى زارو كلمه صرنا بما ناين سجلاندن ايرو ام بحاجتي حميد دولتنا قاري ما بكن فيزر ميسر مهلين لهر شهر برج كردستاني. Al seguir el Kurdistán de Irak bajo control de Bagdad, Erbil no puede concederles ni un pasaporte ni el estatus legal de refugiado. A pesar de las dificultades, Salahadin lucha por ofrecer una vía de escape a los más pequeños. Por el momento, el grupo de baile es la única alternativa a una vida de total desamparo y carente de perspectivas. Una vida en un limbo de tiendas de campaña. دم باش قالي هوالا از برخدان صلاح الدينم جباجاري قامشلو من تيمك هيا نافستير تيماستير او جي اندامي بتيك جينا ومازن جي تيما من برينوكا وقت از الرج افاي كردستاني تيما مو للصالة هشتي وهشتي هبي بس هشتا اذنبي جي صالة نوتو بينجيفا از دقل تيماستيرم وأزا جزء جناف تيماستير دما حتى صالة 2004 بشتي أحداث 12 أداري الكردستان العراقي سي مها هشتا 2006 از هاتما كردستاني بشتي ويناكي صار صالة ايكي ايك 2007 تماما لباشور كردستاني حاضر بي آمده بي مججنا نوروزي كر هر الفيري تيما مايا ستير اندامن وين 25 اندامن 25 حتى سه اندامن ام الفيري ام ديلانن شانونا سترانا بيشكشت كان الفيري تيما ما هشتا اجازه نورغرتيال چونك الفيري هاكو تو تمام ام وكل فيري محسوب بن شبه لاجئ چونك ما هشتا وثيقه لاجئ بوني منورغرتيا. Es difícil explicar a estos niños las causas que llevaron a sus familias a cambiar sus casas por unas tiendas de campaña. Apenas recuerdan el pasado y ni siquiera se atreven a imaginar su futuro. Viven aquí y ahora, reivindicando su identidad robada en el arcén de esta encrucijada a la que llaman Oriente Medio. A pesar de todo, estos niños no renuncian a momentos felices, como cuando bailan perfectamente sincronizados. Esta danza se llama Helai y la comparten 40 millones de kurdos en todo el mundo. Nunca ha sido fácil, pero así ha bailado este pueblo durante miles de años.
برزي